medios, indudablemente el medio más fuerte era la radio. La radio rompió las fronteras de las regiones, permitió que unos con otros se reconocieran los acentos. Entonces mostró un país multicultural y eso fue un fenómeno bien interesante. La radio, el espectáculo de la época era la radio, las grandes orquestas, los grandes shows los traían la radio, los grandes concursos los hacía la radio, no había grabación, se hacía todo en directo. Recordemos que políticamente tuvo también una incidencia muy fuerte en todo lo que fueron los hechos del 9 de abril de 1948, que desde los micrófonos de las diferentes emisoras, digamos que se llamó a la rebelión y a la toma del Palacio de San Carlos en esa época. La prensa, por supuesto, los periódicos impresos, que habían sido, pues que eran los medios de análisis, de noticias, de información política. No había televisión, la televisión llega a Colombia en 1953. El teléfono que se comunicaba por medio de operadoras, de muy pocos teléfonos, teléfonos que además estaban que eran cableados. Existía el telégrafo, que era esa comunicación que permitía enviar lo que se llamaban los cables, ¿cierto? Un cable, una comunicación muy rápida porque se cobraba por palabra, entonces eso parecía el Twitter. Yo creo que el Twitter es el telégrafo de la época. Había que escribir muy conciso para enviar la comunicación. El cine, por supuesto, porque es la época del gran cine. En Colombia sí se hizo cine, se hicieron algunas películas, pero no fueron películas de ninguna trascendencia. Pero sí hubo experiencias interesantes. Pero sí llegaba todo el cine de Hollywood, que estaba en su gran apogeo. Llegó el cine mexicano. Entonces el cine también era un medio importante en el país. ¿Quiénes fueron estos primeros pioneros aquí en Colombia? De la radio, los medios impresos. Bueno, ahorita para recordar nombres está complicado. Estaba, por supuesto, los Santos, que fueron los directores del periódico El Tiempo. El abuelo de Juan Manuel Santos, el actual presidente, fue el presidente de Colombia en 1942, si no estoy mal, y él fue el director del Tiempo y era uno de los dueños del Tiempo en esa época. Los Cano en El Espectador, don Fidel Cano, que era el papá de Guillermo Cano, que es el director del periódico que matan en la serie de que mata a Pablo Escobar y que pues lo presentan en la serie de televisión de ahora. El creador o el que trajo la radio a Colombia en Barranquilla en 1929, creo que fue J. Elías Pele, ya no me acuerdo bien el nombre de él. En el cine no, en el cine sí estaban las grandes estrellas de Hollywood, era el cine americano, la industria americana, el cine mexicano, pero incluso tal vez en 1950 habría que preguntarle de pronto a Fabio Medellín, que es el experto en cine, que es también profesor aquí de Uniminuto, un poco que nos cuente el cine de la época. Profesor, ¿cómo fue esa cultura aquí en estos primeros años, desde 1900 a 1950 aquí en Colombia? Bueno, digamos que había un concepto de cultura elitista, no es el concepto de cultura que hay ahora, una cultura más desde lo que son las costumbres de los pueblos, de las sociedades, de las civilizaciones, no, era una cultura más de élite. Entonces digamos que se acudía mucho a lo que era la cultura clásica, la literatura, por ejemplo, las obras que se llevaban en los radioteatros eran las adaptaciones de las obras de teatro, de las radionovelas o de las novelas más importantes que se llevaban las convertían en radionovelas en esa época, que se hacían en vivo, que no se grababan, sino que se hacían en vivo. Música, había, bueno, mucha música así bailable, mucha música mexicana,
y la música folclórica nuestra también sonaba mucho en esa época. Profesor, ¿y la política? ¿Cómo se movía la política en nuestro país? Bueno, eso habría que preguntarle a Gonzalo Ortiz, que es el experto en política. Yo ahí puedo decir cualquier barbaridad, pero pues a grandes rasgos era una política bipartidista, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que cada uno intentaba manejar los medios, digamos que la radio en esa época, a diferencia de hoy que está ligada a los grupos económicos, en esa época estaba un poco más ligada a los partidos políticos. Así como El Siglo era conservador, El Tiempo y El Espectador eran los periódicos liberales, entonces las emisoras eran, a ver si recuerdo nombres, Radio Nuevo Mundo, emisora Nuevo Mundo, era muy cerca al Partido Liberal, y la emisora Nueva Granada era muy cercana al Partido Conservador, pero lo que pasa es que estamos hablando de hace, digamos, para finalizar el marco, el periodo de 70 años, ¿no? El colombiano entre las décadas de 1925 y 1950 tenía al menos una razón para sentirse tranquilo: el fin de una larga guerra civil. Muy religioso, sabía del mundo exterior lo que oía decir al cura o algún rico del pueblo que hablaba del Papa y los pecados de París. Pero en general, la vida de ese colombiano típico no era fácil. Un campesino analfabeta, cuya esposa, que trabajaba sin descanso en el hogar, y la parcelita familiar, había dado a luz 6 hijos, que vivirían en promedio menos de 30 años. Con la conquista y la colonia, llegaron los blancos europeos de España, quienes a su vez trajeron esclavos de África. Es por ello que Colombia es un país multiétnico y con una amplia multiculturalidad, donde cada región posee razas propias que la distinguen de sus vecinas. Una gran diversidad de culturas habitó nuestro territorio antes de la llegada de los españoles, algunas tan avanzadas y sofisticadas como las que produjeron la estatutaria de San Agustín en el Huila, las tumbas de tierra adentro en el Cauca o la ciudad perdida en Buritaca, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Así, se puede hablar de una cultura andina en la que se siente con mayor fuerza el ancestro europeo de una cultura caribe, amalgama de herencias indígenas y africanas, de una cultura pacífica de raigambre africana y de la cultura de la Orinoquía y Amazonía, esencialmente indígena. Para el siglo XX empieza ya a aparecer una nueva forma de vestirse. La moda, a comienzos del siglo XX, empezó a crear nuevas tendencias acordes con el inicio de un nuevo siglo. Se impuso la silueta en forma de S, la cual se lograba con un corset bastante entallado, que empujaba el busto hacia arriba y hacía la cintura mucho más estrecha, lo que hacía difícil respirar a las colombianas de la época. Las faldas eran ajustadas en las caderas y se iban ensanchando en forma de campana hasta llegar al suelo. También durante esta época nacieron los trajes sastre y los vestidos de corte con cierta influencia masculina, para las mujeres que ya empezaban a insertarse en el mundo laboral de todos esos tiempos. En las décadas de 1900 a 1910 se impone copiar a los hombres con ciertas características para parecer mujeres ideales. Así muchas mujeres, para lograr ese ideal, llegaban a poner muchísimas veces en riesgo su salud. No estaba bien visto lucir la piel morena, ya que así lucía la clase trabajadora luego de pasar largas jornadas a la luz del sol. Por ese motivo, utilizaban sustancias muy peligrosas para blanquear la piel que contenían plomo o arsénico. Llegaban a marcarse aún más el color de las venas para que no se dudara de su delicadeza cutánea. En la década de 1910 y 1920, una década en donde el uso del maquillaje era habitual, pero el resultado deseado era muy natural. Ya los rostros blancos y empolvados no se veían demasiado. Para afinar la cintura, las mujeres de la época llegaban a estrechar su figura con ajustadísimos corsés, que llegaban a deformar los órganos internos y en algunos casos hasta provocar la muerte. De 1925 a 1940, para considerarse chicas modernas, las mujeres debían lucir el corte a lo chico, pero los hombres no aceptaban esta moda. Ese corte podía llevarse tanto con el cabello lacio u ondulado. Algunas lo adornaban con una cinta en la frente. El maquillaje se usaba muy recargado sin importar que se viera artificial. Los ojos negros, la boca roja y las cejas cuidadosamente perfiladas en forma semicircular. En el año de 1925 aparece en el mercado colombiano la primera laca de uña de color que rápidamente consiguió miles de ventas en Colombia, traídos desde el exterior.
En la década de 1940 a 1950, una década en donde a las mujeres se les exigía que no se abandonaran, que fueran competentes en el trabajo y muy enérgicas pero sin dejar la parte femenina de lado, y en la vida privada, sumamente comprensivas. Las mujeres colombianas rápidamente utilizaron su ingenio para paliar esta escasez. Usaban betún de botas para sustituir el rímel y para pintarse las cejas, y pétalos de rosas y cintas sumergidas en vino rojo para usarlo como colorete. La fotografía en Colombia. Los fotógrafos realizan la base de una industria llena de montaje, cuyo desarrollo técnico durante 150 años no se ha detenido y cuya importancia en la economía actual es bien significativa. En Colombia la fotografía se produjo imitando modelos y maneras. Los conceptos se imitaron con años de demora y fueron muy pocos los fotógrafos que fundamentaron una visión propia para el negocio de la imagen. La fotografía era un invento de la industrialización y proletarización de trabajadores. Sin embargo, era un oficio meramente artesanal, cuyas técnicas de producción no estaban en el pie de la dinámica acelerada del capitalismo en el país colombiano. Autores representativos de la época. En 1841, Luis García Hevia presenta en la exposición industrial los primeros daguerrotipos experimentales, considerados las primeras fotografías tomadas por un colombiano. En el año de 1842, un año después de Luis García Hevia, el barón Jean-Baptiste Louis Gros, diplomático francés, toma la primera impresión en daguerrotipo que se conserva del país, la calle del Observatorio en la ciudad de Bogotá. En el año de 1848, el señor John Armstrong de Estados Unidos abre en Bogotá el primer estudio fotográfico del país. Fermín Izaza, discípulo de García Hevia en la Academia de Dibujo y Pintura, introduce la fotografía en Medellín, fundando el primer estudio en esa ciudad. En el año de 1849, Demetrio Paredes, fotógrafo del radicalismo liberal, capturó las primeras imágenes con fines políticos. En el año de 1858 se crea en Medellín la sociedad Wills y Restrepo, que introdujo la técnica del colodión húmedo y empezó a producir copias fotográficas a modo de tarjeta de visita. La televisión en Colombia. La televisión fue inaugurada en Colombia el 13 de junio de 1954, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, quien quedó impresionado por el nuevo invento durante su estadía en la Alemania nazi como agregado militar. La ayuda de técnicos extranjeros, especialmente cubanos, fue fundamental para el arranque de la televisión en Colombia, que se hizo con equipos traídos desde Alemania y Estados Unidos. En sus comienzos la televisión colombiana fue pública, con un énfasis en lo educativo y cultural. En el año de 1966 hubo un primer intento de privatización con el canal Teletigre, que fracasó por problemas económicos. Teletigre, que solo se transmitía en Bogotá, pasaría a convertirse en Tele9 Corazón y luego en la cadena 2, con cubrimiento nacional. El 11 de diciembre de 1979 llegaría la televisión en color, aunque en octubre de 1973 se hizo la primera televisión a color, con tecnología japonesa de un programa educativo de Sempro Televisión. Durante un seminario y en 1974 se retransmitieron en directo y en color la inauguración y el primer partido del Mundial de Fútbol de Alemania Federal en unas pantallas gigantes ubicadas en Bogotá y la ciudad de Cali. En los años 1980 empezó la televisión regional, también pública, con los canales Teleantioquia, Telepacífico y Telecaribe. Para ese entonces la televisión nacional contaba con 3 cadenas: Cadena 1, Cadena 2 y Cadena 3. Las 2 primeras trabajaban bajo el esquema de concesión, es decir, la programación estaba en manos de empresas privadas que licitaban cada cierto número de años, mientras que la cadena 3, futura Señal Colombia, era completamente estatal y enfocada en programación educativa y cultural, todavía como lo hace en la actualidad. La licitación de 1992 incentivó la competencia, un paso previo para la privatización. La cadena 2 pasaría a llamarse Canal A, y las 24 programadoras recibirían a partir de entonces espacios únicamente en un solo canal y competirían directamente con otra programadora del otro canal. Por ejemplo, si en la cadena 1 la franja de las 15 a las 16 era de Caracol, en el canal A esa misma franja sería para RCN. Además, los noticieros y algunas telenovelas se transmitían enfrentados a la misma hora en los 2 canales. Anteriormente un noticiero podía enfrentarse con un musical. Por ejemplo, en enero de 1998, la cadena 1 pasó a llamarse Canal 1, la radio en Colombia.
La radiodifusión fue introducida en el país por iniciativa de los radioaficionados, quienes desde el año 1923 trajeron los primeros receptores transmisores de baja potencia. Antes de fundar las primeras radiodifusoras, era preciso que el país desarrollara una infraestructura de comunicación inalámbrica, la cual se inició en el año 1915 con los servicios de radiotelegrafía de la empresa Marconi Wireless Co. Esta empresa, considerada como el monopolio mundial de la radio, estableciéndose en el país a través de la concesión de explotación absoluta durante 20 años por el gobierno del general Ospina. El gobierno se percató de la necesidad de montar una radiodifusora que le permitiera tener una voz oficial. Es por esto que el gobierno solicita en el año de 1924 los primeros equipos de onda larga de 1 kW de potencia a la empresa Telefunken, pero dichos equipos llegarían de manera tardía en el año de 1929. Este año marcó el nacimiento oficial de la radiodifusión colombiana, aunque hubo que esperar 2 años para que su introducción definitiva fuera irreversible. El presidente Miguel Abadía Méndez inauguró la primera radiodifusora del país, la HJN, más tarde la Radiodifusora Nacional, el 7 de agosto del año 1929. A los 4 meses apareció la primera estación privada, es decir, el 8 de diciembre de 1929, con un pequeño equipo de 15 watts y la sigla de identificación HKD, cuyo nombre más tarde sería La Voz de Barranquilla. La primera emisora de carácter comercial fue fundada en enero de 1930 con la sigla HKF, Colombian Radio and Electric Corporation, a la cual le siguieron otras 5 emisoras comerciales, todas estas de carácter experimental porque las condiciones legales hacían casi imposible el establecimiento de una emisora comercial. Hasta que en el año de 1931 se hizo una reglamentación que abrió las puertas a esta modalidad. Hasta el año de 1934, los dueños de las emisoras eran a su vez los directores, operadores, relacionistas públicos, vendedores. Todo lo hacían ellos. La mayoría de ellos atendían otros negocios o profesiones y la radiodifusión la ejercían a manera de hobby. Los clientes de las emisoras comerciales hasta el momento creadas siempre pagaban en especie y los productos recibidos eran vendidos entre los trabajadores de las emisoras. Y cuando las emisoras crecieron, las especies recibidas se convirtieron en premios de las programadoras, es decir, pasaron a ser concursos. Otra forma de financiación fueron las cuñas comerciales hechas directamente por los dueños de las estaciones para los clientes. Las cuñas eran elaboradas sin ningún criterio profesional, se realizaban sin ninguna técnica radial y eran prácticamente elaboradas por la originalidad del operador de audio. No llevaban musicalización, efectos, ni tampoco una distribución dentro de la programación que mostrara una preocupación por los aspectos formales. Después de todo esto surge una pugna entre la prensa y la radio, hasta el punto en el que el 23 de marzo de 1934, el periódico El Tiempo logra que sus influencias políticas ayuden definitivamente a la expedición del decreto 627, por medio del cual se le prohibía a las emisoras leer las noticias publicadas por los periódicos, antes de transcurridas 12 horas después de su aparición. El editorialista Fray Lejón del Tiempo celebró la intervención con estas reflexiones. Todo periodista ve con entusiasmo el justo decreto que el gobierno ha dado. Yo personalmente he anticipado con aquel imbécil invento del diablo que llena la casa de anuncios baratos, de discos viejos y de chistes malos. Algo parecido había sucedido en el país padre de la radio, Estados Unidos, en 1933. Más tarde, la solución a esta problemática se basó en la combinación de esfuerzos económicos de la prensa para hacer concesiones y negociaciones con la radio, ya que su crecimiento era irreversible y necesario para la industria de Colombia, la cual defendía a la radio con actitud acérrima. Muchos periódicos compararon emisoras o formaron cadenas radiales. El telégrafo y el teléfono. Durante el gobierno del general Tomás Cipriano Mosquera se adelantan en Inglaterra gestiones para implantar en la Nueva Granada el telégrafo eléctrico. Para el año de 1851, más exactamente el 13 de marzo, el presidente de la Nueva Granada, general José Hilario López, y a su secretario Manuel Murillo Toro sancionan la ley aprobada por el Congreso de la República el pasado 8 de marzo de 1851, por medio de la cual se concede el privilegio exclusivo por 40 años a Ricardo de la Parra y compañía para establecer el telégrafo eléctrico en la Nueva Granada y entre este y el extranjero. En el año de 1872, es decir, el 29 de enero, comienza a funcionar el telégrafo entre Barranquilla y Sabanilla, Puerto Colombia.
En el año de 1872 se aprueba contrato del Poder Ejecutivo para el establecimiento de una línea telegráfica en Zipaquirá y Bucaramanga, con ramificación en Tunja, que es construida por Demetrio Paredes. Se abre en Bogotá la primera escuela de telegrafía con 6 alumnos y con Ricardo Balcázar como profesor. El 29 de noviembre quedó establecida la comunicación entre Bogotá y Zipaquirá. Es por eso que en el año de 1873 son nombradas las 2 primeras mujeres telegrafistas. Se implanta el secreto en los mensajes y se señalan los funcionarios que pueden gozar de franquicias. En el año 1896, la Central Telefónica de Bogotá presta servicios a 500 abonados. Es por eso que para el año de 1899, es decir, 3 años después, la empresa de teléfonos de Cartagena inicia sus labores, propiedad de los comerciantes locales, para que en el año de 1900, en Barranquilla y Santa Marta, operara la telefonía del J.P. Dieter, West Indias. En el año de 1904 se inventa el teléfono automático. En el año 1909, en Colombia operan un total de 1.250 teléfonos, apenas 50 más que el año anterior. Para el año de 1910, empezando una nueva década, Bogotá llega a los 400 aparatos telefónicos y el país a 1.300. En 1911, para ser más exactos, el 29 de enero, Alfonso Villegas Restrepo funda El Tiempo en Bogotá. Para el año 1912, el gobierno colombiano contrata con la firma Gesellschaft für Radiotelegrafie de Berlín para la construcción de una estación radiotelegráfica. Los teléfonos ascienden a 2.800, de los cuales operaban en Bogotá. Se instala la empresa de teléfonos de Cali con 250 suscriptores y se extiende el servicio a Palmira con 45 aparatos en uso. El sistema telefónico de Medellín tiene 400 suscriptores y es operado por el gobierno. En una segunda etapa, de 1913 a 1914, el municipio de Medellín y 73 accionistas particulares constituyeron la Compañía Telefónica de Medellín. Hay 3.447 teléfonos en servicio, de los cuales 1.144 funcionaban en la ciudad de Bogotá. Para el año 1916, se establece la empresa de teléfonos de Santander, con servicio local e interurbano. El número de teléfonos aumenta a 4.473 teléfonos, de los cuales 1.364 se hallaban en la capital colombiana. Se termina el contrato de la West Indian y Colombian Electric en Santa Marta y Barranquilla, y una empresa local se encargaría del servicio telefónico. Para el año de 1917, en Colombia operan 5.070 aparatos telefónicos, de los cuales 1.609 están en Bogotá y 1.000 en Medellín. El municipio de Medellín compra las acciones particulares de su empresa telefónica y la integra a la administración municipal. La empresa telefónica se municipaliza y con ella se crean las empresas públicas de Medellín. Para el año de 1920, empezando una segunda década, existen alrededor de una docena de compañías privadas que prestan el servicio telefónico local colombiano. El 12 de abril del año 1923, el presidente de la República, el general Pedro Nel Ospina, inaugura la Estación Internacional de Radiocomunicaciones en Morato y el servicio inalámbrico con y entre las estaciones de Medellín, Barranquilla, Cali y Cúcuta. El 18 de julio, por la Ley 31, se crea en Colombia el Ministerio de Correos y Telégrafos. Para el año de 1924, Colombia adquiere estaciones telefónicas para Popayán, Pasto, Ibagué, Honda, Tunja, Barranca Bermeja, Ocaña, Cartagena y Manizales. Continúa el cambio de las líneas telegráficas de hierro galvanizado por la de cobre. Para el año 1925, a la mitad de una nueva década, se crea la primera línea de larga distancia telefónica entre Bogotá y Medellín. Entre 1929 se inaugura en Bogotá la HJN y en Barranquilla la HKT. Las primeras radiodifusoras colombianas, de las cuales ya hablábamos anteriormente, se inician operaciones en Colombia, la Compañía Telefónica Central de propiedad norteamericana, la cual prestó servicio de larga distancia hasta el año de 1947. Para el año de 1930, Bogotá cuenta con 6.500 teléfonos. Se inicia la radiodifusión privada en el país. La Telefónica Central adelanta trabajos para instalar las líneas Bogotá, Buenaventura, Cúcuta y Bucaramanga. El Espectador. El papel periódico es considerado el primer periódico que apareció en el año de 1971 en la ciudad de Santa Fe, en Colombia. Durante los primeros años del siglo XX, la prensa colombiana se asienta y esta nace en torno a 2 diferentes ideales políticos, liberal y conservador.
Es por esto que en muchos casos la política y la prensa estaban estrechamente ligados, ya que en algunos periódicos como El Tiempo y El Siglo, sus directores fueron presidentes del país. La mayoría de los diarios fueron creados entre los años de 1948 y 1957, Guerra Civil Colombiana. Los periódicos liberales sufrieron varios cierres debido a la subida al poder del presidente Gómez, conservador. Su sucesor Pinilla continuó con la clausura de los diarios liberales, que hasta 1957 no pudieron reanudar su trabajo y publicar sus cosas. Cabe destacar que los dos periódicos más importantes del país son liberales, El Tiempo y El Espectador. Mientras el colombiano es conservador, entre la población los periódicos matutinos son considerados los más objetivos y serios, mientras que los de la tarde se tienen como más sensacionalistas. El Tiempo fue fundado en 1911 por la familia Santos. Es considerado como uno de los periódicos más influyentes del mundo y catalogado como uno de los 6 mejores diarios de Latinoamérica. Lleva 93 años ofreciendo información periodística, con más de 32.000 ediciones prácticamente ininterrumpidas. Mantuvo su formato tabloide hasta la edición 130 y a partir de aquí se amplió a tamaño universal. Su tirada es de 200.000 ejemplares. Actualmente más de 2.500 personas trabajan en su preparación. Tiene 140.000 suscriptores y reparte 8.000 puntos de venta en sus más de 100 años en funcionamiento. El Espectador fue fundado en el año de 1887 por la familia Cano. Actualmente imprime 4 ediciones diarias, una para Bogotá, otra para la costa y las otras 2 para las zonas oriental y occidental del país. A todos ustedes, deseando muchos éxitos y bendiciones, esperamos les haya gustado nuestra presentación de la época de 1900 a 1925, de 1925 a 1950 y a la actualidad del mejor país del mundo, Colombia. Siéntete orgulloso de ser amarillo, azul y rojo.